Yo creo que ya. Todos me escuchan bien, ¿cierto? Si alguien me escucha mal, por favor me dicen. ¿Me escuchan bien? Sí, todos Reacciones. escuchamos bien. Ah, listo. Gracias, Cris. Gracias, Carlos. Listo. Entonces, chicos, vamos a hablar sobre la escabiosis en el día de hoy. Bueno, primero, nosotros tenemos que entender que esta enfermedad se va a conocer como la sarna, ¿cierto? Pero ya en términos médicos, nosotros tenemos que conocerla como escabiosis. Y va a ser esa enfermedad parasitaria de la piel que va a ser muy frecuente en lactantes, niños, adultos, y es causada por este señor que vemos acá, que es el Sarcoptes scabiei. Se los presento. Este es un ácaro súper conocido desde hace mucho tiempo, desde la época de los judíos allá en Egipto, porque fue una de las 10 plagas que atormentaron como a nuestros antepasados. Entonces, desde hace mucho tiempo se está hablando sobre este ácaro, ¿cierto? Esta es una enfermedad que es altamente contagiosa, afecta a todo tipo de personas, como ya les mencionaba, y se da por el contacto directo con otra persona. Y es por el uso de toallas, de las sábanas, ropa. Entonces ya sabemos que ese contacto súper directo con una persona con escabiosis puede generar que se dé esa presentación pues en varias personas. Y hay que tener mucho cuidado porque nos va a llegar la familia completa con escabiosis. Entonces hay que tener esa parte en cuenta. En cuanto a la epidemiología mundial, entre 200 y 300 millones de personas al año pueden sufrir de esta patología y según el Global Burden of Disease Study del 2015, la mayor carga de escabiosis fue en el este y sureste de Asia, Oceanía y de nuestro continente americano, ¿cierto? América Latina específicamente. En cuanto a la epidemiología en Colombia, entre el 2009 el 2010 y el 2019, la prevalencia fue de 5.3 casos por cada 100.000 habitantes y se presentó mucho en los departamentos de Putumayo, Guaviare, Arauca, Bichada, Guainía, Amazonas, Baupés. Y dentro de los principales afectados fueron los menores de 15 años, los adultos mayores, las personas que están privadas de su libertad, los habitantes de la calle y las personas inmunosuprimidas. Entonces, primero, para nosotros poder entender, espérenme un segundo y acepto acá. Regálame un segundo, voy a poner a alguien de administrador. Carlos, tú vas a ser el administrador de la reunión para que me ayudes a añadir a la gente. Listo. Gracias, Charlie. Listo, entonces, para nosotros poder entender cómo se da ese proceso de la infestación por la escabiosis, tenemos que conocer la patogénesis. Entonces, es bastante difícil de detectar como tal, porque este es un bichito súper pequeño. Es una criatura de 8 patas, un cuerpito redondo, como lo vimos en la imagen, que va a penetrar la piel y se atrae mucho por el calor y el olor. Y va a ser el ácaro hembra, que es el que va a llegar a la piel, va a acabar un tunelcito epidérmico, que también lo vamos a conocer como el surco acarino, y va a ir dejando sus huevecitos, que puede ser de 2 a 3 por día, y va a realizar su excavación, más que todo en forma de S aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esos huevecitos que dejó ese ácaro hembra. Luego, pasados 2 a 3 días, estos van a eclosionar liberando larvas y que a 3 a 4 días se van a convertir en ninfas. Entonces, esas ninfas se van a trasladar y van a formar madrigueras y aquí en su forma de ninfa es la forma contagiosa. Es decir, nosotros podemos tener un paciente que apenas se le subió el bichito. Ya ahí no podemos decir está en su fase contagiosa porque digamos, no le ha dado tiempo al bichito de cavar el túnel, dejar los huevecitos, de que los huevecitos eclosionen, formen la ninfa, todo eso. Entonces ya sabemos que en la etapa de ninfa es cuando se da la etapa contagiosa de la escabiosis. Luego esa ninfa pasan de 4 a 7 días aproximadamente y se convierte en un ácaro hembra adulto. Entonces ese ácaro hembra es el que va a acabar, va a ir al estrato córneo de la epidermis, hace los surquitos y aquí es donde llega el papel de los machos. Entonces en los machos su papel únicamente es fecundar a la hembra y ya, después mueren. Entonces el ácaro hembra es el que va a realizar como todo este ciclo. Ya digamos, ya fue fecundada, ella sale, va a otro espacio, vuelve a acabar y deja los huevecitos y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces ese va a ser el ciclo de este Sarcoptes scabiei. Aquí en la parte derecha vamos a ver una imagen histológica
de cómo se ve un ácaro en el estrato córneo de la piel. Y acá abajito lo vemos como ya en la parte como superficial, el túnel en forma de S y nada, listo, así lo podemos observar en las dos pues formas de verlo, que es la parte histológica y ya lo macroscópico, por decirlo así. Aquí les traigo la inmunopatogenia, que para la brigada no es como tan necesario que sepamos cómo se va a dar la reacción de hipersensibilidad y todo eso, pero igual es bastante importante nosotros entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando llega ese bichito a cavar su túnel y dejar sus huevecitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a tener distintas reacciones dependiendo del tipo del tipo de la manifestación de la escabiosis que tengamos, que eso ya lo vamos a tocar más adelante. Entonces, el tipo clásico de escabiosis va a haber una respuesta inmune mixta con una respuesta TH1 y TH2 protectora. En el caso de la costrosa vamos a tener como una respuesta TH2 con una liberación de interleuquinas 17 y 23. El prurito no va a estar mediado solamente por la histamina, que ya pues lo que ya han dado inmunología, ya saben cómo es el papel de estas interleuquinas y de la histamina para lo que es la reacción alérgica, pero no se va a dar solo la liberación de histamina, sino que también va a haber una activación del complemento. También el ácaro va a activar los Toll-like receptor 3, 4 y 7, va a haber una activación de proteasas, una liberación de interferón gamma, alfa, interleuquina 2, y todo esto nos va a llevar a que se dé la activación de los receptores de prurito, que aquí es donde yo quiero que a ustedes les quede en esta charla, que el prurito es como esa insignia de la escabiosis. Y toda la liberación de todas estas interleuquinas, de toda esta respuesta inmune, nos lleva a que se dé muchísimo este prurito intenso que nos va a referir nuestros pacientes. Entonces ya ahí pues, fuimos entendiendo un poco. Entonces, ahora, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo se nos va a presentar ese paciente? Ya les mencioné el prurito severo. Y ustedes van a preguntarles, pero usted en qué momento del día le da esa rasquiña tan severa. El paciente le va a decir en la noche. Entonces en la noche el paciente dice, no, hasta no puedo ni dormir de la rasquiña, la picazón que tengo. Entonces ya nosotros vamos como encaminando, ¿no es cierto? También en el examen físico vamos a ver las marcas lineales de los caminitos excavados por el ácaro y ahí vamos como también redireccionándonos. Y algo bastante importante es que, como está ese prurito intenso, ¿qué es lo que primero que uno hace? Rascarse, ¿cierto? Y al rascarse, uno puede llegar a tener unas escoriaciones. Entonces, como ya nosotros sabemos que la piel es la barrera principal de nuestro organismo, a través de estas escoriaciones puede dar a que se desarrolle una infección bacteriana secundaria. ¿Por qué? Porque todo lo que esté, esas bacterias que están en nuestra piel, pues normalmente ven un sitio donde entrarse y ahí van. Entonces, ya sabemos que nuestros pacientes nos pueden también referir, es que tengo tal lesión, hacer muy bien el examen físico, dónde reviso, cuáles son las partes frecuentes y qué pueden desarrollar estos pacientes, unas placas eczematosas, unas pápulas costrosas y la infección bacteriana secundaria que ya les expliqué cómo se da. Y acá al lado derechito vamos a ver como las principales zonas donde podemos encontrar pues las manifestaciones clínicas de esta patología. Entonces, las zonas interdigitales son full importantes y en los lugares como que siempre van a estar, tanto de las manos como de los pies, en las muñecas, en los codos, en los pezones, en el ombligo, en la zona genital también. Más que todo en la parte de los hombres, en el pene y el escroto, vamos a tener mucho más estas manifestaciones clínicas que en las mujeres. La mujer ya lo vamos a tener más que todo en los pezones que en los genitales, pero también puede tener en los genitales. Y muy importante, la planta de los pies. Ya en cuanto a las lesiones primarias, estos ácaros, ya sabemos, cavan sus tunelcitos bajo la piel, pueden generar unas vesículas y también podemos encontrar pápulas. Las pápulas las vamos a encontrar como un poco más aisladas y ya las vesículas sí pueden estar como juntitas al túnel que han excavado el sarcópte, ¿cierto? Entonces, ya hablando de los túneles en específico, son marcas pequeñas, lineales, como les mencionaba, tienen forma de S, es similar como el ancho al hilo de una sutura 2.0, más o menos, a las personas que han pasado por cirugía, para que se lo imaginen, y miden entre 2 y 15 milímetros de largo.
podemos ver que su coloración puede ser rosadito, como tirando a blanco también, y puede estar ligeramente elevado, porque claramente estamos en el estrato córneo, va generando el tunelcito, todo se va elevando, podemos ver claramente elevaciones. También es bastante común en los espacios interdigitales, en la muñeca en general, vamos a tener mucho estas lesiones primarias en todas estas partes que ya les he mencionado. En cuanto a las vesículas y pápulas, las vesículas en específico son un poco más pequeñas, aisladas y pueden tener tan llenitas de líquido seroso que no va a ser purulento. Su naturaleza va a ser como clave para distinguir la sarna como de otras enfermedades como dermatitis. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo va a ser esas vesiculitas, cómo se van a encontrar y el resto de lesiones que vamos encontrando, ¿cierto? Entonces las vesículas vamos a encontrarlas, como les mencionaba, en los espacios interdigitales principalmente. Y en los bebés, esto es algo importante que igual se los voy a volver a mencionar más adelante, suelen aparecer mucho esas vesículas en las palmas y en las plantas de los pies. Entonces nos llega una mamá preocupada también con las lesiones y nos lleva el bebecito. Nosotros tenemos que revisar ese bebecito y verle las manitos y los pies. Y ahí fijo, vamos a encontrar esas vesículas. En cuanto a toda esta parte de las pápulas, que son más pequeñas, discretas, rara vez contienen los ácaros y pueden ser como una manifestación que duren bastante tiempo. Entonces, ya sabemos que la respuesta inmune se puede prolongar y no es como que nos llega el paciente con escabiosis, le damos el tratamiento y al día siguiente no, ya mágicamente se quitó todo. No, hay que explicarle al paciente de que estas lesiones que ellos tienen puede demorar cierto tiempo por toda la reacción de hipersensibilidad del sistema inmune tratando de llevar la patología y que no se va a quitar como enseguida. Entonces es importante como tener esa parte en cuenta. En cuanto a las lesiones secundarias, estas van a ser el resultado de las infecciones secundarias o del rascado tan excesivo que tengan los pacientes. Entonces aquí vamos a encontrar que el paciente nos llega con erosiones puntiformes, que es la forma como más comunes. Pueden tener pústulas, que estas nos van a indicar más que todo una infección secundaria. Y además pueden tener como escamas, eritema, inflamación eczematosa, debido a que está toda la irritación debida por las escoriaciones y por los intentos también del paciente de automedicarse. Entonces estamos en María la Baja y no, que es que mi abuelita me dijo échate tal cosa y se echan de cuanta cosa y nos llega el paciente con la piel súper lesionada y todo es debido a esa automedicación que también tienen los pacientes. También encontramos los nódulos indolentes de 2 a 10 milímetros, más o menos, que persisten bastante. Entonces, ya sabemos que encontramos esas lesiones secundarias debido a infecciones o al rascado tan excesivo que tienen los pacientes. Ya en cuanto a la distribución, ya se los iba mencionando durante el comienzo de la charla, principalmente en espacios interdigitales, en las muñecas, en los extensores de los codos, de las rodillas, en las axilas, en las nalgas. Como les mencionaba, en los hombres es bastante frecuente en el escroto y ya como les decía también, las mujeres más frecuente en los pechos, en la areola, el pezón, todo eso. Y los bebés, ya saben, revisen en las palmitas de las manos y las plantas de los pies porque ahí van a encontrar las vesículas. Y algo también bastante común en los niños, que también se los voy a mencionar después, pero pueden tener las lesiones también en la carita. Entonces, nosotros podemos recibir los niños, todo eso, pero ya sabemos que el patrón de distribución en los niños va a ser diferente al del adulto. Entonces, para que nosotros vayamos encaminándonos, porque nos puede llegar el niño con el poco de lesioncitas en la cara y nosotros como que, hombre, será otra cosa. No, ya sabemos que los niños tienen otra distribución y hay que tener en cuenta pues toda esta parte. Entonces, pues aquí les traigo pues la parte de los niños, que es una afectación bastante amplia. También pueden tener en el cuero cabelludo, como les mencionaba, en la carita, las vesículas, bastante importantes. Y nada, o sea, tener en cuenta esta parte y todos estos sitios específicos, porque ya saben, el diagnóstico puede ser un poco más difícil porque los sitios no son iguales que en los adultos. Ya en cuanto a los ancianitos, estos pueden tener pocas lesiones visibles, como las escoriaciones, pieles secas, pero pueden experimentar
como picazón intenso, y estos tienen la desventaja de que el sistema inmune con la edad va disminuyéndose. Entonces puede que los ácaros sobrevivan, se multipliquen muchísimo y lo encontremos mucho más difuso en pues, todas partes, porque debido a eso el sistema inmune no, con la edad se va debilitando, entonces puede ser mucho más agresivo en los ancianos. También eventualmente pueden aparecer las papulitas, los nódulos, también bastante número. Y hay que tener pues muy en cuenta a los abuelitos en los hogares de los ancianos y todo eso, porque ya sabemos que esta enfermedad es altamente contagiosa. Entonces, si ya nos llega un ancianito que venía de tal hogar de ancianos, ya tenemos que ver de que prácticamente todo el hogar puede estar con la patología. Entonces, tener muy en cuenta esa parte. Ya tenemos un tipo que se llama la escabiosis costrosa o escabiosis noruega. Este término se utilizó por allá en 1848 porque se dio como esta infestación en los pacientes con la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen ya sabemos que es la lepra y fue como en una etapa donde tenían lepra y que además les dio la escabiosis. Entonces desde allá, desde esos tiempos, desde 1848 es que se llama como escabiosis noruega. Entonces, ¿qué pasa en esta? Entonces los pacientes tienden a tener afectados mucho las manos y los pies y vamos a ver unas costras gigantes asintomáticas en lugar como de esas papulitas, de esas vesiculitas que ya nosotros ya vimos como en la forma clásica. Entonces vamos a ver un material queratóxico súper grueso, tanto en las uñas, en diferentes sitios. También pueden haber se pueden formar como ciertas verrugas. Entonces hay que tener en cuenta este patrón porque ya sabemos, va siendo como diferente a lo que ya hemos visto. Entonces hay que saber identificarlos para no equivocarnos con el diagnóstico. También vamos a encontrar diversas escamas de diferentes como tonos de grises, las costras súper gruesas y más que todo lo encontramos en pacientes con trastornos neurológicos, también mentales como personas con síndrome de Down, demencia senil, trastornos nutricionales, leucemia, enfermedades infecciosas, y todos esos trastornos inmunosupresores. Entonces nosotros nos llega un paciente con esta clínica y aparte nos dice, tiene alguna patología que lo tenga inmunosuprimido o que tenga alguno de estos trastornos neurológicos, como ya les mencionaba, ya nosotros nos vamos encaminando de que esta es una escabiosis costrosa por toda la presentación y por la inmunodeficiencia que tiene el paciente. Y algo importante que también puede como confundir al momento de que nos llega este paciente con una sintomatología es que el prurito en estos casos es muy variado. Ya sabemos que en la forma clásica el prurito es esencial, siempre está en la noche. En estos casos puede estar ausente completamente o ser muy severo. Entonces ya nosotros ahí tenemos que tener esta parte en cuenta porque ya es como la diferencia y poder como ir directo al clavo de que tenemos una escabiosis costrosa y no otra cosa, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y en cuanto al diagnóstico con estos, como puede ser con estas costras, tener una muestra y con aceite mineral o hidróxido de potasio poder nosotros ver los ácaros directamente. Entonces, ya más adelante les explico cómo es el diagnóstico en general, pero esa es más o menos la forma diagnóstica de esto. Pero ya sabemos que con la clínica esto es fundamental. Acá les traigo diversas imágenes con los diversos tipos de escabiosis. En la imagen A vamos a ver una forma clásica en adulto joven, ya sabemos en zonas interdigitales, en las palmas de las manos, muñecas. Vemos papulitas, los surcos y todo eso. En la B aquí tenemos una forma costrosa, vean esto súper queratóxico, esta placa. Acá en la C vamos a ver nódulos y erosiones genitales, también los surcos acarinos. Acá en la D, las pústulas en las plantas de los pies de un bebecito, que esto es fijo, solo vamos a encontrar fijo, revisándole la plántica de los pies a los bebés y las manos. Acá en la E vamos a ver una forma típica de las lesiones eczematosas diseminadas. Y en la F aquí tenemos una forma clásica pero impetiginizada. Entonces aquí vamos a ver unas pústulas en esta manito que pues ya después realiza un proceso de impetigo debido a esta lesión primaria que tiene el paciente.
Ya en la parte de diagnóstico, como les decía, importantísimo la historia clínica. La historia clínica nos da prácticamente el diagnóstico. Entonces ya sabemos, paciente nos va a llegar con un prurito intenso en las noches, que no se dé con nada, la familia también tiene, es muy importante que digamos, usted con quién vive, con quién duerme, también tiene estas lesiones, ¿dónde está? Venga y lo revisamos. Y ver y hacerle el examen físico puntual a los pacientes, investigar pues, los túneles, los ácaros, ver dónde los podemos encontrar. Entonces, es evidente las eminencias acarinas, las lesiones, ya vimos las pápulas, las vesículas, todo eso lo podemos encontrar en el examen físico. Y es muy importante porque ya ahí podemos realizar el diagnóstico diferencial con una dermatitis atópica, con un prurigo por insectos, una cropustulosis, un impétigo, todo eso. Ya acá podemos ver imágenes de cómo podemos observar nosotros una eminencia acarina y una vesícula perlada. Aquí vemos un caminito, y aquí está la vesiculita. Acá vemos un bebé con múltiples vesículas en la espalda. Acá tenemos otras formas de diagnóstico, acá con un microscopio digital. Acá tenemos un Sarcoptes scabiei en la punta de un alfiler. Y acá la prueba de la cinta adhesiva, que es sencillamente coger la cinta, cortar un pedacito que sea como del mismo tamaño de un portaobjeto, poner la cinta en el portaobjeto y luego verlo en el microscopio. Esto casi no se utiliza, como les digo, es bastante como evidente las manifestaciones clínicas en los pacientes, y ya nosotros podemos ver los surquitos en forma de S, que las vesiculitas, que las pápulas, las manifestaciones que tiene, y ya nosotros ya vamos como guiándonos en el diagnóstico, porque acá claramente no vamos a tener a la mano todo esto, un microscopio en la brigada para poder ver nosotros el ácaro. Entonces muy importante la clínica, muchachos. Dentro de las complicaciones, ya sabemos, infecciones secundarias, que eso ya lo expliqué, por las escoriaciones, las lesiones de la piel. También pueden haber unas heridas por las aplicaciones de escabicidas que pueden irritar y generar eczema. También podemos encontrar nódulos rojos, enfermedades venéreas al mismo tiempo con los pacientes. Y ya por último, el tratamiento, que podemos tener varias opciones. Aquí les traigo esta tabla como comparativa con varios tipos de opciones de tratamiento. Tenemos varios escabicidas como la crema de permentina al 5%, la loción o crema de lindano al 1%, pero acá en Colombia fijo, nuestro tratamiento va a ser la ivermectina. ¿Y cómo la vamos a dar? Nosotros vamos a dar, paciente, hay que explicarle, en ayunas, usted va a tomar esta ivermectina, una gotita por kilo, es decir, yo peso 65 kilos, entonces me dio escabiosis, Dios mío, me libre, pero me dio escabiosis, cojo un vasito de agua, cojo mi gotita de ivermectina y cuento 65 gotas. Y listo, ese es el tratamiento. Pero lo vamos a dar a quienes, a los mayores de 5 años en adelante y que pues claramente tengan más de 15 kilos. Y ya, porque los bebés ya es un tratamiento distinto, que puede ser ya más tópico, pero eso ya lo podemos ver con los residentes que tengamos ese día. Y listo, eso sería todo. No sé si hay dudas, preguntas, me pueden hacer, levantar la manito, dejarla en el chat. Sí, Cami, cuéntame. ¿Me escuchas bien primero que todo? Sí, se te escucha bien. Ok. Mari, que por cierto, ¿qué recomendaciones darías para nosotros que muy posiblemente lo más seguro es que nos vayamos a encontrar con pacientes con escabiosis para nuestro propio cuidado? ¿Qué cuidado nos recomendarías en la brigada y después de la misma? Listo, muchas gracias, Cami. Como tal, la escabiosis es algo que se da por contacto, ¿cierto? Pero un contacto bastante persistente. Entonces, digamos, sí, nosotros podemos atender pacientes y no que llega la mamita con el bebé y nosotros nos damos por cargar al bebecito. Está bien, no pasa nada, porque no es un contacto tan permanente, ¿cierto? Es diferente a que nosotros, pues, durmamos con una persona que tenga escabiosis y ahí sí no va a haber como otra opción que padecer esta enfermedad, ¿cierto? Esta patología. Entonces nosotros tener bastante cuidado, no tener como, si vamos a cargar los bebecitos, tener como mucha precaución de las lesiones que tenga, todo eso, no estar como tan en contacto, si vamos a revisar al paciente, ponernos guantes, que yo sé que vamos a tener guantes allá para poder revisar a los pacientes, realizar el examen físico y tener alcoholcito en la mano e irse echando alcohol.
básicamente. Porque como les digo, tiene que haber un contacto súper, o sea, por mucho tiempo, muy prolongado para que se llegue a pegar como tal esta enfermedad. Ah, otra cosa que me gustaría mencionar y es que es importante que nosotros hablemos con el paciente porque el tratamiento no solamente va a ser tómese las gotitas de ivermectina, ¿cierto? Sino también de todo lo que pueda hacer el paciente para que pues ya se acabe la enfermedad en su casa y que ya más nadie le dé. Y es que coja esa ropa, que coja esas toallas, que coja esas sábanas y haga lo siguiente. Y es que este ácaro tiene, él muere por los extremos de la temperatura. Entonces puede morir por unas temperaturas súper altas o una temperatura súper baja. Pero ¿qué pasa? Nosotros no le podemos decir al paciente, venga, coja su ropa y métela en el congelador de su casa. No, imposible, no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Venga, coja sus cositas, todo eso, caliente agua y échele a todo agua caliente. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que muera. Entonces, no es suficiente con que nosotros demos un tratamiento y que el paciente vaya, se acueste y siga el ácaro ahí. Entonces, vamos a tener algo que hacer súper persistente. Entonces, es importante que los pacientes tomen esas medidas. Y ya para nosotros, las medidas que ya les comentaba, el alcoholcito, no tener tanto contacto y hacer examen físico con guantecitos. Más nada. ¿Alguien más tiene una pregunta? No sé si Kame te respondí tu pregunta. Muchas gracias, Mapu. Sí, me respondiste la pregunta. Listo, Kami. ¿Alguien más tiene alguna duda, una pregunta? Ajá, muchachos. No dudas, no preguntas.